Hola. Sí, vamos a presentar la última ponencia de esta mañana, que estará a cargo del doctor José Palomares Expósito. Él va a presentar el tema Don Quijote y San Juan de la Cruz a vueltas con la aventura del cuerpo muerto. El doctor José Palomares Expósito es académico correspondiente por Linares, Jaén, desde el 12 de noviembre de 2020. Es licenciado en Filología Hispánica, Premio Extraordinario de Licenciatura, y doctor en Filología Española por la Universidad de Jaén. Es profesor titular de Lengua Española y Literatura en el Instituto San Juan de la Cruz, Úbeda, Jaén, y profesor tutor del grado en Lengua y Literatura en la UNED. Sus líneas de investigación son Fray Luis de León, Literatura de la Edad de Oro y recepción de los clásicos en la literatura contemporánea. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Fortuna de Fray Luis de León en la literatura española, siglos XVI-XVIII, El Cardenal Cisneros, Iglesia, Estado y Cultura, La Edad de Plata en Don Benito, Francisco Valdés, Crítico Literario, La Postrer Llama, Presencia de Fray Luis de León en la poesía española de la primera mitad del siglo XX, Fray Luis de León, Poesía Completa, Biblioteca Castro. Escuchamos al doctor José Palomares Expósito. Bienvenido. Muchas gracias por su invitación para hablar de un tema que, estando donde estamos, en una ciudad San Juan, muchas gracias, estando en Úbeda, ciudad humanística y sanjuanista por cuatro estados, y en un congreso sobre una asociación europea de profesores de español, teniendo en cuenta aquello que decía Unamuno, de que el español es una lengua a quien Dios le dio el Evangelio del Quijote, pues me pareció oportuno relacionar a San Juan de la Cruz con Don Miguel de Cervantes, a vuelta con una aventura que aparece en el capítulo 19 de la primera parte del Don Quijote. Si recuerdan, en el capítulo 19 de la primera parte del Quijote, asistimos a las discretas razones que Sancho pasaba con su amo y a la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto. Es sabido que Don Quijote, como escribió Ramiro de Maeztu, idealiza cuanto en la realidad ve y realiza cuanto idealmente se concibe. Sin embargo, aquí nos topamos con una aventura que, como escribe Don Miguel de Cervantes, sin artificio alguno, verdaderamente lo parecía. Nos referimos a esa procesión de encamisados de noche, a la luz tan solo de múltiples hachas encendidas, un espectáculo verdaderamente raro en los campos manchegos, una escena casi de otro mundo. Todo lo cual, ha explicado Edwin Williamson, le viene de perla a Don Quijote, porque la realidad por fin se muestra a la altura de su estrambótica imaginación. Esa extraña visión recuerda por la Santa Compañía, en efecto. Esa aventura, la del cuerpo muerto, a la que a continuación me voy a referir, contrasta con la anterior, el encuentro con los rebaños, ese ejército aparente de rebaño, que en la lógica imaginación del caballero de la triste figura, que es un apelativo con que se nombra a Don Quijote precisamente en este capítulo 19, por primera vez en el Quijote, pero que aparece tomado de un libro de caballería, Don Clarián de Andalís. Pues en ese capítulo, como recuerdan, aparecen como dos ejércitos opuestos, una escena que Torrente Ballester interpretó como un juego, pero que no tiene nada de juego. El contraste entre la aventura de los rebaños y esta aventura del cuerpo muerto contrasta en que Sancho y Don Quijote no tienen que meterse en disputas sobre la interpretación de la realidad. En el capítulo 18 se ve que Sancho ve la realidad, dos rebaños de ovejas, que Don Quijote, con su estrambótica imaginación, está figurando dos ejércitos. Aquí no, aquí viene una procesión de encamisados, teas, hachas encendidas, y esa escena parece de otro mundo, parece sacada de los libros de caballería. En este capítulo, Don Quijote se va a ganar la admiración, al fondo está la admiratio de la teoría literaria renacentista, porque es la primera aventura en que sale aparentemente victorioso. El episodio es, en efecto, una muestra perfecta de la técnica cervantina de
justicia y verdad. Sin embargo, es una cuestión más de forma que de fondo, como a continuación veremos. Pero dejemos el cuerpo muerto y resumamos la aventura en sí. En apretada síntesis, la grandísima y peligrosísima aventura, como escribe Cervantes, se resume en que una noche oscura, señores criados ven que por el mismo camino que ellos hacían, venían hacia ellos gran multitud de lumbres, y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían. Lumbres portadas con una procesión de hasta 20 encamisados, todos a caballo, con su hacha encendida, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luz. Los encamisados van rezando, murmurando entre sí con voz baja y compasiva. Uno de ellos, el bachiller Alonso López, a quien Don Quijote derriba de su caballo, y que puede identificarse con un Alonso López histórico, compañero cautivo de Cervantes en Argel. Cuando está derribado, desde el suelo le explica a Don Quijote quién es y a dónde se dirige. Vengo de la ciudad de Baeza, dice Alonso López, con otros 11 sacerdotes, el número 12, que nos recuerda por supuesto a los apóstoles, que son los que huyeron con las hachas, cuando los compañeros ven que Don Quijote en su locura ha derribado a uno, los pobres frailes salen espantados. Vamos, dice Alonso López, a la ciudad de Segovia, acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera. Es un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado. Y ahora, como digo, llevamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde nació. Decíamos antes que Don Quijote interpreta la realidad según la literatura. Por eso añade el narrador que a Don Quijote se le representó en su imaginación, al vivo, que aquella era una de sus aventuras era una de las aventuras de sus libros. Dice Cervantes, figurósele que la litera eran andas donde debía de venir algún malferido o muerto caballero, cuya mudanza a él solo estaba reservada, y sin hacer otro discurso, enristró su lanzón, púsose bien en la silla, y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde el encamisado forzosamente había de pasar. Para un humanista, la literatura ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La literatura es historia de la literatura, y quien desconoce la tradición ignora por fuerza la originalidad. En este sentido, los romanos artúricos de Chrétien de Troyes en el siglo XII acogen y recogen el motivo del encuentro con un cuerpo muerto, que recoge también uno de los libros de caballería que tiene Don Quijote como referencia, además de la Madre de Paula, que es el Palmerín de Inglaterra. Si vamos a la primera parte del Palmerín de Inglaterra, al capítulo 76, vemos que Cervantes está parodiando, como se lo llama Martín de Requer, el título de ese capítulo, que reza de lo que aconteció a Floriano del desierto en aquella aventura del cuerpo muerto con la sangre. Para muchos cervantistas, Cervantes lo único que está haciendo es parodiar el capítulo 76 de la primera parte del Palmerín de Inglaterra, y punto. La perspectiva de Don Quijote nos sitúa en la historia, es decir, en la ficción. Pues recordando ese pasaje del Palmerín de Inglaterra, Don Quijote piensa llevar en esa litera cubierta de luto algún caballero muerto alevosamente. Sin embargo, el discurso, la narrativa, nos sitúa en unas coordenadas que nos conducen a una realidad conocida por el lector y conocida por Don Miguel de Cervantes. Y eso es lo que intento demostrar hoy aquí, a ver si nos comienza. El antecedente más lejano de la aventura del cuerpo muerto puede estar en Virgilio, en dos fuentes clásicas. La traducción que el toledano Gregorio Hernández de Velasco hizo en 1555 de la Eneida, como recordarán, en el canto 11 se entrega el cadáver de Palante a Evandro por orden de Eneas. En la fuente clásica puede añadirse el romance Por un valle de tristura, donde aparece un cuerpo embalsamado, romance que figuraba en la Rosa de Amores en 1573 de Timoneda, a quien debemos, no lo olvidemos, la edición en 1567 en Valencia. Tenemos por aquí a los valencianos, viva Valencia. Pues en Valencia en 1567 salió la edición del teatro de Lope de Rueda, y la influencia del teatro de Lope de Rueda en el de Cervantes
pintura del cuerpo muerto parece una patraña por el autor del patrañero, en el sentido que la timonera, fingida traza, lentamente amplificada con apariencia de verdad. Lo que quiero proponerles hoy aquí es la posibilidad de que ese cuerpo muerto fuese el de San Juan de la Cruz. El traslado, en concreto el traslado de los restos mortales de San Juan de la Cruz desde Úbeda, donde Fray Juan muere a la medianoche entre los días 13 y 14 de diciembre de 1591 a Segovia, donde hoy reposo y donde fueron trasladados en 1593. No se trata solamente de relacionar el cuerpo muerto con San Juan de la Cruz, sino de señalar unos paralelismos entre San Juan de la Cruz, entre la poesía de San Juan de la Cruz y el propio texto del Quijote. Vamos a ver. Vicente Gaos, gran cervantista, mal poeta, pero buen cervantista, observó un paralelismo entre la salida del místico Hidalgo en busca de aventura, que se narra en el capítulo 2 de la primera parte, y la salida del alma a la busca de Dios en la noche oscura del santo. Paralelismo que podemos entender a un conjunto de palabras significativas. A esto podemos añadir un fragmento del capítulo 16, también de la primera parte del Quijote, donde Vicente Gaos quería hallar otra acomodación cervantina. Esa salida del alma a la busca de Dios contrasta grotescamente con la salida de Maritornes a la búsqueda del arriero para reconciliarse con él, y que acaba como todos recordamos. En cualquier caso, esta hipótesis de la traslación sanjuanista de Úbeda a Segovia y su huella en el Quijote, no soy yo el primero que la planteo. Sí, con otros argumentos en su día no se pusieron, pero fue expuesta en el año 1819 por Martín Fernández de Navarrete en su Vida de Don Miguel de Cervantes, sin más. Apuntaba que en este suceso estaba disfrazado ingeniosamente un suceso poetáneo y muy ruidoso. Punto, no dice nada. Vamos a ver, el relato histórico esencial es el siguiente. Enterados del fallecimiento de Fray Juan de la Cruz, doña Ana de Peñalosa, su insigne devota, y su hermano don Luis de Mercado, oidor del Consejo Real de Castilla, alcanzaron del vicario general, previo juntamiento, el padre Nicolás Doria, la patente para que pudiesen trasladar el cuerpo de San Juan desde el convento de Úbeda a la ciudad de Segovia, donde doña Ana de Peñalosa y su hermano, don Luis de Mercado, habían fundado el convento. Le habían pedido al vicario que se hiciese de noche, con gran secreto, de manera que ni en el convento de Úbeda ni en la ciudad se supiese, porque no lo estorbasen, es decir, para que los vecinos de Úbeda no impidiesen que se trasladasen los restos de Fray Juan de la Cruz. De ahí los rodeos que dieron los restos de San Juan. Rodeos evitando los caminos más conocidos y desviándose por Jaén, por Martos y por Montilla, donde Cervantes situó el episodio de las Camachas en la novela ejemplar y también en el Quijote. En septiembre de 1592 se presentó aquí en Úbeda Juan de Medina, alguacil de corte y criado de don Luis de Mercado en Segovia, con dos acompañantes, solo dos. Y el encargo era claro: trasladar el cuerpo a Segovia. Abrieron el sepulcro y el prior, Francisco Crisóstomo, le cortó un dedo a San Juan de la Cruz para llevárselo como reliquia a Ana de Peñalosa. Todo parece indicar que ni el prior, ni los religiosos, ni los seglares guardaron gran secreto, fueron un poco torpes, hicieron demasiado ruido. Y los hermanos carmelitas se despertaron, lo vieron y lo estorbaron, lo impidieron. Y esa tentativa de hurto corrió por toda la ciudad de Úbeda y aquello quedó en nada. No se pudieron trasladar los restos del santo en 1592. Hubo un segundo intento, mucho más sigiloso. La noche del 28 de abril de 1593, Juan de Medina de nuevo convino con Fernando de la Madre de Dios, vicario del convento, la hora para desenterrar el cuerpo, las 11 de la noche. El padre Alonso de la Madre de Dios relata, este es un testimonio inédito ahora, en
Se trata de una biografía del santo del año 30 del siglo XVII, vida, virtudes y milagros del Santo Padre Fray Juan de la Cruz. Pues en ese testimonio inédito, el Padre Alonso de la Madre de Dios relata las vicisitudes del viaje de Segovia, hasta Segovia. Mejor ahora, pero merece la pena. Nos dice, como digo, el Padre Alonso, en 1630 o hacia 1630. Partido de Úbeda, Juan de Medina Ceballos con el Santo Cuerpo, tan disimulado que nadie lo conociese, dejando por lo que pudiese suceder el camino derecho de Madrid, porque ese era el camino que no habían tenido que tomar, el camino que conducía derechamente hacia Madrid, tomó el de Jaén y, aprovechándose del silencio de la noche, salió de los términos de Úbeda y Baeza, y caminando por los de Jaén, con algún temor no le saliesen a impedir el paso y quitarle el cuerpo santo. Y enderezando, como él mismo me refirió, es decir, según el Padre Alonso de la Madre de Dios, se trata de un testimonio que el propio Juan de Medina, el encargado de trasladar los huesos del santo de Baeza de Úbeda a Segovia, me refirió directamente. Como él mismo me refirió, su camino de Jaén hacia Montilla, poco antes de marzo, entrando ya el día, sucedióle que de un cerro apartado del camino, los cerros de Úbeda, a mano izquierda, poco antes de emparejar con él, un hombre que de repente vieron en lo alto, Don Quijote, les comenzó a dar voces y a decir: ¿para qué lleváis el cuerpo del santo? Dejadlo y volverlo donde estaba, no lo llevéis. Y esto en sentencia repetía algunas veces, ya como robándole, ya como significándole la sin razón que hacían en llevarle. Confesaba Juan de Medina habérsele llenado a él y a sus compañeros los cuerpos y las armas de temor, como los encamisados, y habérsele a él espeluzado de suerte los cabellos que le levantaban el sombrero que llevaba calado, es decir, los pelos los tenía tan de punta que el propio sombrero se le levantaba. Y así, no respondiendo palabra alguna, como hacen los encamisados que acaban huyendo, al que daba las voces, ni hablándolas entre sí, proseguían su camino turbado, rezando a nuestro Señor sus devociones y oyendo la voz del hombre que repetía que bien sabía que llevaban el cuerpo del santo. Llegaron a Marto y a Montilla, y de allí por Córdoba continuaron su camino hacia Madrid. La conjetura que en 1819, hace 2 siglos, planteó Fernández de Navarrete, fue seguida luego por el primer anotador de la obra Diego de Teodosín. Cervantes andaba por Andalucía de comisiones oficiales cuando este suceso acaparaba la atención del público devoto. Don Miguel estuvo aquí en Úbeda para sacar trigo en 1592, y sin duda debió de conocer estos relatos que eran, si no una leyenda urbana, un bulo, o al menos hacían fortuna entre los carmelitas, hacia los que Cervantes tenía especial devoción. Para otros simplemente se trata de una parodia del capítulo 76 de la primera parte del Parmenio. Sin embargo, para Alberto Sánchez, gran cervantista, la relación con el traslado de Fray Juan dista mucho de ser casual, a la luz de los testimonios históricos y de su correlato paródico literario. Que Cervantes parodia desde el discurso literario la historia del traslado del cuerpo de Fray Juan lo muestra quizá el eco de unos versos del patrón de los poetas españoles, de San Juan de la Cruz. En las palabras que Don Quijote, que el caballero de la triste figura, como les digo, le dice al bachiller Alonso López. Y quiero que sepa, le dice Don Quijote a Alonso López, y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravio. Mi oficio y ejercicio, anotaba Gauss, es uno de esos tantos binarios de Cervantes, pero también el recuerdo de la lira 28 del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, cuando la esposa le dice al esposo
que ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo el amar en mi ejercicio. El servicio místico del alma sanjuanista se vuelve caballeresco en la imaginación quijotesca, que al dictado de Aristóteles convierte lo particular histórico en universal poético. Teresa de Jesús, a cuya beatificación en 1614 dedicó Cervantes una canción, leyó con fruición en su juventud libros de caballería. El insigne escritor alcarreíno no le dedicó poema alguno a Fray Juan de la Cruz, pero sí incluyó su figura en el Quijote, sabedor, 3 siglos antes de que Unamuno se lo preguntara en su vida de Don Quijote y Sancho, de que a su manera y desde la otra ladera, la mística de San Juan no era sino otra